Existe una pregunta que casi nadie tiene el valor de hacerse a sí mismo. ¿Y si el hecho de que quieras quedarte en casa no fuera pereza, sino un llamado que aún no has comprendido? Lo descubrí una noche cualquiera. Mi celular no dejaba de vibrar. Invitaciones, mensajes, personas preguntando dónde estaba. Miraba la puerta de mi casa como quien observa una frontera invisible. Bastaba con girar la perilla para estar en el mismo lugar donde estaban todos los demás. Pero había algo dentro de mí que permanecía inmóvil. No era miedo. Tampoco era tristeza. Era una extraña sensación de que, si salía solo para cumplir con las expectativas de los demás, estaría abandonando a alguien mucho más importante, a mí mismo. ¿Alguna vez inventaste una excusa para no salir, pero sentiste vergüenza de admitir que en el fondo simplemente querías permanecer en silencio? ¿Alguna vez sentiste que los demás llamaban a eso soledad, mientras que para ti era la única forma de respirar? ¿Y te has dado cuenta de que, cuanto más intentabas ser como los demás esperaban, más te alejabas de la persona que realmente eras? Carl Jung escribió: quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Pero hay una parte de esa frase que pocas veces se comprende. Mirar hacia adentro no es un acto cómodo, es un encuentro. Y todo encuentro verdadero exige que algunas ilusiones mueran antes de que una verdad pueda nacer. Vivimos en una época que convirtió la presencia en rendimiento. Si no apareces, parece que no existes. Si prefieres un libro a una fiesta, un café en silencio a una multitud, o una noche contigo mismo en lugar de decenas de conversaciones superficiales, enseguida aparece un juicio invisible. Dicen que estás desperdiciando la vida, que necesitas salir más, conocer gente, ser más sociable, como si la felicidad pudiera medirse por la cantidad de rostros que te rodean. Pero Jung observaba algo completamente distinto. Para él, existe una enorme diferencia entre huir del mundo y retirarse de él por un tiempo para encontrar aquello que el ruido no permite escuchar. La mayoría de las personas pasa décadas conociendo la opinión que todos tienen sobre ellas, pero muere sin conocer su propia voz. Y quizás sea precisamente por eso que el silencio asusta tanto. Porque cuando todo el ruido desaparece, solo queda una pregunta imposible de evitar. ¿Quién soy cuando nadie me está mirando? Si sueles elegir quedarte en casa, y a veces ni siquiera puedes explicar el motivo, quizá este video no trate de tu rutina. Tal vez trate de una parte de tu personalidad que pasó años siendo confundida con debilidad, timidez o aislamiento, cuando en realidad escondía un significado mucho más profundo. Y eso es precisamente lo que vamos a descubrir juntos. Llega un momento en que la propia casa deja de ser solo un lugar y se convierte en un espejo. Muy pocas personas se dan cuenta cuando eso sucede. De pronto, el sofá deja de ser solo un sofá. La habitación deja de ser solo una habitación. El silencio adquiere un peso diferente, mientras el mundo entero parece correr desesperadamente hacia algún lugar. Tú sientes que hay algo dentro de ti que te pide exactamente lo contrario: quedarte. Lo curioso es que casi nadie interpreta esto de la manera correcta. La primera explicación que la gente ofrece siempre es la más superficial. Dicen que te estás volviendo antisocial, que has perdido las ganas de vivir, que necesitas disfrutar la vida. Poco a poco, tú también empiezas a creerlo. Comienzas a sentir culpa por disfrutar de tu propio espacio, como si apreciar una noche tranquila fuera un defecto de carácter, como si la necesidad de silencio fuera una falla que debiera corregirse. Carl Jung veía este conflicto de otra manera. Para él, la mayoría de las personas pasa tanto tiempo intentando adaptarse al mundo exterior que termina abandonando por completo su mundo interior. Construimos una identidad para ser aceptados. Aprendemos a decir las palabras correctas, a reír en los momentos adecuados,
a mostrar entusiasmo cuando todos esperan entusiasmo. Sin darnos cuenta, nos ponemos una máscara tan eficaz que, después de algunos años, ya no sabemos dónde termina ella y dónde comenzamos nosotros. Es precisamente en ese punto donde quedarse en casa puede adquirir un significado completamente diferente. Porque, cuando te alejas por unos momentos del ruido de las expectativas, sucede algo curioso. La máscara comienza a perder fuerza. Ya no necesitas impresionar a nadie. No hay una conversación que sostener, una imagen que defender ni un personaje que interpretar. Por primera vez en mucho tiempo, solo quedas tú. Y eso puede dar miedo. Hay personas que evitan desesperadamente ese encuentro. Mantienen la agenda llena, buscan cualquier distracción, encienden la televisión solo para que el silencio no invada el ambiente. No lo hacen porque les guste el movimiento. Lo hacen porque descubrieron que el silencio hace preguntas difíciles. ¿Quién soy sin la aprobación de los demás? ¿Qué es lo que realmente deseo? ¿Cuántas de las decisiones de mi vida las tomé yo? ¿Y cuántas las tomé solo para evitar el rechazo? Estas preguntas no suelen aparecer durante una fiesta. Surgen cuando la casa queda en silencio, cuando la noche avanza y ninguna distracción logra impedir que te encuentres con tu propia conciencia. Quizás sea precisamente por eso que tantas personas confunden la soledad elegida con el fracaso. La mayoría nunca aprendió que existe una enorme diferencia entre estar solo y sentirse vacío. Estar solo puede significar presencia, puede significar escuchar por fin pensamientos que pasaron años enterrados bajo el exceso de ruido. Pero hay un detalle importante. No todas las personas que permanecen en casa lo hacen por la misma razón. Algunas se quedan porque encontraron paz. Otras se quedan porque encontraron miedo. A primera vista, ambos comportamientos parecen iguales. Ambos cierran la puerta, rechazan invitaciones y eligen el silencio. Sin embargo, desde el punto de vista psicológico, existe un abismo entre ellos. Es ese abismo el que Jung nos invita a observar. Porque la pregunta nunca fue simplemente ¿por qué te quedas en casa? La verdadera pregunta es mucho más incómoda. ¿Qué ocurre exactamente dentro de ti cuando la puerta se cierra y ya nadie te está mirando? Esa respuesta revela mucho más sobre tu personalidad que cualquier prueba psicológica podría llegar a hacerlo. Pausa un segundo, porque esto tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿Te diste cuenta de que hace tiempo que funcionas, cumples, entregas, pero por dentro no te reconoces? Eso no es solo cansancio. Es señal de que entregaste tu centro hacia afuera, a quien sea que esperaba algo de ti. Grabé un video aparte que va directo a la raíz de eso. ¿Qué te hizo dejar de ser tú? Y el camino de regreso. Está en el primer comentario fijado, o escanea el código en pantalla. Míralo cuando termines este, o ahora, si esto ya te tocó. Existe una diferencia silenciosa entre quien soporta estar solo y quien realmente disfruta de su propia compañía. Esa diferencia casi nunca es percibida por quienes observan desde afuera. Al fin y al cabo, ambos pasan más tiempo en casa, rechazan algunas invitaciones y parecen sentirse cómodos con el silencio. Pero, por dentro, viven experiencias completamente distintas. Hay personas que entran a su casa solo para huir del mundo, y hay quienes entran porque por fin encuentran un lugar donde pueden respirar sin tener que interpretar un papel. Tal vez ya hayas sentido eso sin poder explicarlo. Después de pasar algunas horas en un ambiente lleno de conversaciones, ruido y expectativas, aparece un cansancio difícil de describir. No es un desgaste físico. Es como si tu mente hubiera permanecido activa todo el tiempo, observando, interpretando, respondiendo y adaptándose. Cuando todo termina, no sientes ganas de seguir socializando. Sientes la necesidad de volver al único lugar donde puedes simplemente existir. Durante mucho tiempo,
La sociedad interpretó este comportamiento como un problema. Se creó la idea de que las personas felices necesitan estar constantemente rodeadas de otras personas, como si el valor de una vida pudiera medirse por la cantidad de reuniones, mensajes o eventos a los que se asiste. Pero esa lógica ignora una realidad fundamental. No toda la energía humana nace de la convivencia. Algunas personas recuperan sus fuerzas en el silencio, y eso cambia por completo la forma en que ven el mundo. Mientras muchos buscan distracciones para no pensar, quienes disfrutan de la soledad elegida suelen convertir el silencio en un espacio de observación. Las horas que pasan a solas rara vez están vacías. Al contrario, es precisamente en ese ambiente donde comienzan a surgir preguntas olvidadas. Los recuerdos vuelven a la superficie y las ideas que jamás aparecerían en medio del ruido finalmente encuentran espacio para existir. Es curioso darse cuenta de que los cambios internos más profundos difícilmente ocurren en momentos de agitación. Surgen durante caminatas en solitario, en noches tranquilas, mientras se lee un libro o al observar la lluvia desde la ventana sin ninguna prisa. Por fuera, todo parece inmóvil, pero por dentro se están reorganizando partes enteras de la propia existencia. Es un proceso que muy pocas personas comprenden, porque vivimos en una cultura que valora las respuestas rápidas, las opiniones inmediatas y el movimiento constante. Permanecer en silencio parece improductivo. Reflexionar parece una pérdida de tiempo. Sin embargo, las decisiones impulsivas casi siempre nacen de la prisa, mientras que las elecciones más conscientes suelen nacer de la pausa. Eso no significa que toda soledad sea saludable. Llega un punto en el que el silencio deja de ser un espacio de crecimiento y comienza a funcionar como una fortaleza construida por el miedo. La diferencia es sutil, pero decisiva. Cuando la soledad fortalece tu claridad, amplía tu conciencia y hace que regreses al mundo con mayor equilibrio, está cumpliendo un papel transformador. Pero cuando solo sirve para evitar cualquier riesgo, cualquier vínculo o cualquier posibilidad de sufrir, empieza a convertirse en aislamiento. Por eso, la pregunta más importante no es si te gusta estar solo. La verdadera cuestión es otra. Cuando cierras la puerta de tu casa, ¿encuentras paz? ¿O solo una forma temporal de escapar de aquello que aún no has tenido el valor de enfrentar? Existe un detalle que casi nadie percibe. La casa nunca es solo un lugar físico. También representa un espacio psicológico. Por eso, dos personas pueden pasar el mismo tiempo dentro de casa y vivir experiencias completamente diferentes. Para una, ese ambiente transmite paz. Para la otra, revela inquietudes que permanecían ocultas bajo el ritmo acelerado de la vida cotidiana. Cuando la puerta se cierra y el mundo queda del otro lado, algo cambia dentro de nosotros. El ritmo se desacelera, los estímulos disminuyen y la mente deja de reaccionar a lo que sucede alrededor para dirigir su atención hacia lo que ocurre en el interior. Es en ese momento cuando reaparecen pensamientos antiguos. Las emociones no resueltas encuentran espacio y las preguntas olvidadas comienzan a hacerse escuchar. Muchas personas intentan evitar ese momento. Encienden la televisión, toman el celular o buscan cualquier distracción que les impida ese encuentro consigo mismas, no porque les guste tanto el ruido, sino porque aprendieron a tenerle miedo al silencio. El silencio no acusa, no critica ni exige respuestas inmediatas. Aún así, revela aquello que pasamos años intentando esconder. Quedarse en casa, cuando es una elección consciente, puede ser una invitación a recuperar partes de la personalidad que fueron abandonadas a lo largo de la vida. Poco a poco, te das cuenta de que muchos de tus deseos no eran realmente tuyos. Muchas opiniones fueron construidas para complacer a los demás. Muchas decisiones nacieron únicamente del miedo a ser rechazado. Esa toma de conciencia suele ser incómoda.
Descubrir que has vivido intentando cumplir con las expectativas de los demás es una experiencia que exige valentía. Pero también puede ser liberadora. Por primera vez, existe la posibilidad de construir una vida basada en lo que realmente tiene sentido para ti, y no solo en lo que los demás esperan de ti. Sin embargo, este proceso exige honestidad. Permanecer en casa no resuelve automáticamente los conflictos internos. La casa ofrece silencio, pero no ofrece respuestas listas. Estas solo aparecen cuando existe la disposición de mirar hacia el interior sin huir de las propias contradicciones. Tal vez ese sea el significado más profundo de quedarse en casa. No escapar del mundo, sino detener por unos instantes la necesidad de complacer a todos para finalmente escuchar la única voz que permaneció silenciada durante años, la tuya. Es en ese encuentro silencioso donde comienzan muchos de los cambios más importantes, mucho antes de que cualquier transformación pueda percibirse desde afuera. Déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Hace cuánto que no haces algo solo porque es tuyo? No para que alguien lo apruebe, no para encajar. Te fuiste moldeando para los demás hasta olvidar quién estaba debajo de tantas máscaras. Eso no es estar perdido. Es haber entregado tu centro hacia afuera. Y aquí está lo que casi nadie entiende. Reconocerlo no alcanza. Puedes verlo con claridad y seguir viviendo como un extraño de ti mismo. Eso se entrena. Grabé un video aparte que muestra el camino de vuelta a ti. Está en el comentario fijado o en el código en pantalla. Si esto te golpeó, entra ahí ahora. Vivimos en una sociedad que nos enseña, desde muy pequeños, que estar rodeados de personas es sinónimo de éxito. Cuanto más grande es el círculo social, más interesante parece alguien. Cuanto más ocupado está, más importante parece. Poco a poco, esta idea se vuelve tan natural que casi nadie se da cuenta de cuánto puede alejarnos de nosotros mismos. Pero existe un tipo de persona que nunca logra adaptarse por completo a esa lógica. Participa, conversa, sonríe cuando es necesario, pero en el fondo, siente que todo ese movimiento tiene un costo invisible. Después de pasar algunas horas en ambientes llenos de estímulos, aparece un cansancio que no puede resolverse únicamente con descanso físico. Es como si cada interacción consumiera una parte de la energía que mantiene su mente en equilibrio. Fue precisamente este fenómeno el que Carl Jung intentó comprender al estudiar las distintas formas en que los individuos se relacionan con el mundo. Para él, quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Esta frase no es una invitación a abandonar la realidad, sino un recordatorio de que existe una parte de la vida que solo puede descubrirse cuando el ruido exterior disminuye. El problema es que el mundo moderno hace exactamente lo contrario. Se nos impulsa a opinar sobre todo, responder de inmediato, compartir cada experiencia y permanecer constantemente disponibles. El silencio ha comenzado a parecer algo extraño. La introspección se ha convertido en motivo de desconfianza. Quien prefiere observar antes de hablar suele ser confundido con una persona distante, cuando muchas veces simplemente está procesando la realidad con mayor profundidad. Personas así rara vez se dejan impresionar por las apariencias. Mientras muchos se dejan llevar por la primera impresión, ellas suelen percibir pequeñas incoherencias, cambios de comportamiento y emociones ocultas detrás de palabras cuidadosamente elegidas. No porque sean más inteligentes, sino porque aprendieron a prestar atención donde casi nadie mira. Sin embargo, existe un riesgo. Cuando alguien percibe demasiado, también siente demasiado. Por eso, elegir ambientes tranquilos no siempre representa un rechazo hacia las personas. Muchas veces, es simplemente una forma de proteger la propia claridad mental en un mundo que parece funcionar a máxima velocidad todo el tiempo. Tal vez evitar las multitudes nunca haya sido una señal de debilidad.
Tal vez sea simplemente la manera en que algunas personas preservan lo más valioso que poseen, la capacidad de escuchar su propia conciencia antes de que el ruido del mundo decida por ellas quiénes deben ser. Existe una habilidad que suele nacer lejos del ruido. No aparece en las fiestas, ni en las conversaciones apresuradas, ni en la necesidad constante de responder a todo. Crece lentamente, casi en silencio. La capacidad de observar. Quien pasa suficiente tiempo en su propia compañía aprende algo que difícilmente puede enseñarse. Aprende a percibir pequeños cambios de comportamiento, expresiones que duran apenas un segundo, palabras que contradicen la mirada y sonrisas que esconden un enorme cansancio. Mientras la mayoría solo escucha lo que se dice, estas personas comienzan a notar aquello que nunca fue expresado con palabras. Nietzsche escribió: quien lucha con monstruos debe tener cuidado de no convertirse también en un monstruo, y cuando miras durante mucho tiempo a un abismo, el abismo también te mira a ti. Esta reflexión revela un peligro que acompaña a toda persona profundamente introspectiva. Cuanto más aprendes a observar el mundo, más comienzas a ver sus contradicciones. Percibes relaciones sostenidas por conveniencia, amistades que existen solo mientras resultan útiles y personas que esconden su propia inseguridad detrás de una imagen cuidadosamente construida. Al principio, esta percepción parece una ventaja. Dejas de ser fácilmente manipulado, identificas las intenciones con mayor claridad y comienzas a elegir mejor a quién vale la pena confiar. Pero existe un precio. Ver demasiado puede hacerte creer que ya has comprendido todo sobre las personas. Y es precisamente en ese momento cuando la sensibilidad corre el riesgo de convertirse en una desconfianza permanente. Por eso, la verdadera madurez no consiste únicamente en observar. Consiste en seguir creyendo que todavía hay mucho por descubrir. La introspección saludable no construye muros entre tú y el mundo. Construye discernimiento. Te enseña cuándo vale la pena permanecer en silencio y cuándo ha llegado el momento de abrir la puerta y permitir que alguien entre. Al final, quedarse en casa nunca fue un acto de rechazo hacia la vida. Fue una manera de crear un espacio donde la mente pudiera respirar antes de volver al mundo con mayor lucidez. La casa puede proteger, restaurar y fortalecer. Pero no fue hecha para convertirse en una prisión. Tal vez la mayor enseñanza sea esta: el valor no pertenece únicamente a quienes enfrentan multitudes. A veces también pertenece a la persona que es capaz de permanecer sola, escuchar su propia conciencia sin distracciones, y después de ese encuentro, regresar al mundo sin necesidad de fingir ser alguien diferente. Porque quien realmente se conoce deja de vivir para cumplir con las expectativas de los demás y comienza, por fin, a vivir de acuerdo con su propia verdad. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte por haber permanecido conmigo hasta el final. En tiempos en los que todo parece competir por nuestra atención, elegir quedarse para reflexionar ya dice mucho sobre quién eres. Mientras preparaba este contenido, recordé una etapa de mi vida en la que también creía que había algo malo en mí por preferir quedarme en casa. Veía a otras personas siempre rodeadas de amigos, en fiestas, viviendo una rutina que parecía mucho más interesante que la mía. Durante mucho tiempo, intenté encajar. Salía cuando no quería, decía sí, cuando todo mi ser decía no, y volvía a casa cargando un cansancio que nunca pude explicar. Solo cuando dejé de luchar contra mi propia naturaleza comprendí algo importante. No necesitaba convertirme en otra persona para vivir una vida plena. Necesitaba entender quién ya era. El silencio que antes me parecía un defecto terminó convirtiéndose en uno de los lugares donde más crecí.
donde tomé decisiones importantes y donde aprendí a escuchar esa voz interior que el ruido del mundo siempre intentaba ocultar. Tal vez tú estés viviendo exactamente ese momento. Tal vez estés descubriendo que disfrutar de tu propia compañía no es una señal de debilidad, sino una oportunidad única para construir una vida más consciente y auténtica. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Y sobre todo, gracias por permitir que esta conversación pudiera suceder. Antes de cerrar este video, quiero dejarte con algo. Vas a seguir en situaciones que te piden ser otra persona. Eso no lo puedes controlar. Lo que sí puedes controlar es si sigues moldeándote o si vuelves a decidir desde tu propio centro. Hay una diferencia enorme entre quien vive para ser aceptado y quien ya no necesita eso para saber quién es. Y esa diferencia se entrena. Grabé un video que va directo a eso, a cómo volver a ser tu propio centro sin volverte otra persona, regresando a quien dejaste de ser. Está en el comentario fijado o en el código en pantalla. Ese es el siguiente paso. Si este video te hizo verte a ti mismo de una manera diferente, suscríbete al canal. Después de todo, el algoritmo todavía cree que todo el mundo quiere ver videos de 15 segundos con gente bailando. Demostremos que aún existen personas a las que les gusta reflexionar. También quiero conocer tu opinión. Escribe en los comentarios. ¿Sientes que quedarte en casa te da paz? ¿O todavía estás intentando descubrir la verdadera razón de esa elección? Tu experiencia puede ayudar a otras personas que están viviendo ese mismo conflicto en silencio. Y no te vayas todavía. El video que está apareciendo en tu pantalla revela una capa aún más profunda de la psicología humana. Existe un comportamiento que casi todo el mundo considera normal, pero que, según Carl Jung, puede estar revelando un conflicto interno que nunca habías notado. Tal vez, después de verlo, nunca vuelvas a mirarte a ti mismo de la misma manera.